Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Explorando UPN. Yo soy Yasmín y como en cada episodio me acompaña Andrea. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Hoy hablaremos del campo Orientación Educativa, específicamente de la opción de campo Contextos Inclusivos para la Prevención de la Violencia en Educación. Muchas gracias, Jazz. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que disfruten el capítulo de hoy. Yo les pregunto, ¿qué se imaginan cuando menciono el nombre de este campo? Vayamos a la cápsula que Mon se preparó para ustedes. Expectativa versus realidad. La expectativa era... En realidad pues no tenía como muy pensado, muchas expectativas. Yo solamente tenía como la intención de aprender cosas nuevas. No tenía idea en qué se basaba el campo en sí. A grandes rasgos sabía, ¿no? Que era la violencia que está en todos lados implicada. La verdad es que no tenía como tal expectativas porque yo ya tenía como un acercamiento a las temáticas del campo. Creí que iba a tratar únicamente en este sentido de hacer como evaluaciones, por ejemplo, de intervención directamente, ¿no? La verdad es que quería aprender mucho sobre feminismo y quería hablar sobre violencia. Eso era al principio. Y la realidad fue... Ha cumplido demasiado mis expectativas. Ha sido una manera muy relevante de hacer un cambio y visibilizar otras cosas que yo normalmente tenía como pues normalizadas. Entonces me ha abierto mucho el panorama de acerca de muchos aspectos que no había tomado en cuenta y más como pedagoga. Ya descubrí que no solo es ves como esta parte de la intervención, sino que muchas otras cosas como lo es temas de diversidad, de género, entonces de diferentes perspectivas más bien. Entonces sí son intervenciones, pero ya con estas miradas de perspectiva de género, de diversidad y de no discriminar y de inclusión, por ejemplo. Entonces creo que eso fue lo que cambió. Ay, sí se cumplieron mis expectativas. Realmente me sorprendió. He aprendido más de lo que imaginé. He aprendido sobre sexualidad, diversidad. He aprendido sobre feminismo, sobre discriminación. O sea, he abarcado todos los temas habidos y por haber, la verdad. Cuando pienso en el nombre del campo, creo que se van a abordar temas sobre la violencia, pero específicamente violencia de género. Aunque, reflexionando un poco más, la palabra contextos inclusivos me hace cuestionar lo mencionado anteriormente y preguntarme, ¿qué son los contextos inclusivos o a qué se refieren? Esto me hace pensar que quizás mi perspectiva del campo tiene que considerar que la violencia no solo se percibe como una, sino existen muchas formas de violencia y escenarios donde se vive la violencia. Colega Andy, justo como tú, muchas personas nos han enviado por nuestro Instagram, Explorando UPN, sus dudas acerca de este campo en específico. Por ejemplo, ¿contextos inclusivos se refiere a educación con necesidades educativas especiales? ¿Puede entrar un nombre a ese campo? ¿Qué temas de titulación se abordan? Y es por eso que tenemos en línea telefónica a la responsable de la opción de campo, la doctora Margarita Elena Tapia Fongé. Bienvenida, doctora. Cuéntenos, ¿por qué crear un campo sobre contextos inclusivos para la prevención de la violencia en educación? Pues creamos este campo hace ya varios años porque lamentablemente el tema de la violencia se ha instalado de manera muy preocupante. Incluso tenemos que hablar de violencias en plural, no solo una violencia, sino las violencias. Resulta que en los espacios educativos nos habíamos acostumbrado a escuchar del bullying o acoso escolar. Pero resulta que también hay otro tipo de violencias que se han normalizado, que se ven como normales, como si así tuviera que ser y no pasa nada. Y estoy hablando concretamente, por ejemplo, de la violencia docente, de la violencia sexual, de la violencia en las formas de acoso y hostigamiento sexual. Y un grupo de profesoras nos vimos
preocupadas de que este tipo de violencias no se denunciaran, no se reconocieran y se investigaran poco también. Y por eso decidimos abrir una opción de campo en pedagogía, porque es una licenciatura que creemos que tiene que tener estos conocimientos de género, de estereotipos de género, de cómo la sociedad tiende a aceptar conductas violentas en nombre de las características de los hombres y las supuestas características de las mujeres, que tienen que ser las que aguanten la violencia y no se quejen y reconozcan una cierta supremacía en los varones. ¿Cómo se relaciona lo que nos acaba de comentar con la educación? Esto, traducido al campo de la educación, se aplica en muchos espacios. Por ejemplo, si las estudiantes y las profesoras y los profesores, toda la comunidad universitaria, no somos conscientes de este tipo de violencia de género y de la discriminación y de la exclusión que significa, vamos a seguir reproduciendo estos mecanismos y estos estereotipos. Y cuando ustedes como estudiantes se vayan al campo laboral, van a seguir reproduciendo esas maneras de entender la vida y la educación. ¿Qué habilidades promueve el campo al estudiantado? Yo creo que la opción de campo permite un conocimiento de esta temática y también les permite prepararse para el campo laboral, porque ahora ya hay políticas públicas en educación que están privilegiando promover la igualdad de género. Entonces es importante que las pedagogas y los pedagogos lleguen sabiendo de estas temáticas y que puedan aplicarlo en su desarrollo profesional. Retomando lo que nos acaba de decir, el perfil profesional de las y los egresados de este campo permitirá que sean capaces de identificar, describir, analizar e intervenir en las problemáticas de centros educativos y de educación informal. Serán capaces de diferenciar las intervenciones de acuerdo a las causas de exclusión, ya sean por etnia, por raza, sexo, género, orientación sexual, discapacidad, entre otras, para así promover valores más humanos en el sistema educativo nacional como la libertad, la justicia y la solidaridad. Considerando este perfil de egreso de las y los estudiantes, ¿con qué responsabilidad salen del campo? Con el planteamiento de la nueva escuela mexicana, el eje de la igualdad de género es uno de los ejes prioritarios. Y los docentes y las docentes que están ahorita en educación básica y en todos los niveles, tienen este llamado o esta invitación a asumir una responsabilidad que es la de aprender a enseñar temas para la igualdad de género. Ya como profesionales de la pedagogía, es posible desempeñarnos en diferentes contextos laborales, en los cuales es prioritario el desarrollo humano. Por ejemplo, en el diseño, la planeación, la gestión y la creación curricular, o bien en la asesoría pedagógica. La oferta de esta opción de campo abona a la formación de estudiantado, competencias para intervenir en contextos de violencia escolar, favoreciendo la creación de ambientes educativos democráticos y difundir el ejercicio de los derechos humanos. Pero es importante preguntarnos, ¿qué impacto tiene el campo en la sociedad? Tiene un impacto alto porque desde los años 90 del siglo XX el gobierno mexicano ha firmado compromisos para incorporar estos temas en el currículum, pero no los ha cumplido suficientemente, ni tampoco en el momento en que firmaron los convenios. Ya pasaron casi 30 años y apenas como que empiezan a visibilizarse más estos temas. Y es importante que las y los estudiantes de la UPN conozcan estas temáticas. ¿La opción de campo estará vigente durante el segundo periodo del 2024? Así es, la opción de campo el año próximo va a tener su 8º semestre de la actual generación y en esos meses se estará promoviendo la generación 24-25.
Muchas gracias por tomar nuestra llamada. La información que nos proporcionó fue muy valiosa. A ti. Vayamos a la siguiente cápsula informativa. ¿Qué está pasando con los jóvenes? En los últimos años se han suscitado casos donde infantes y adolescentes llevan armas de fuego a sus escuelas. Simplemente en Tijuana se dio la noticia que se han reportado 5 casos de armas de fuego en las escuelas. Ya sea que las llevan por presumir, por impartir miedo, defensa o cualquier razón, se están exponiendo tanto el portador como a sus compañeros y compañeras alrededor. Estos casos no solo son de estos estados, sino también se han dado en la Ciudad de México. En el periódico Excelsior, apenas en septiembre del año pasado, un niño de tan solo 11 años llevó un arma a su escuela. ¿Qué está pasando con la juventud? Vamos a escuchar la siguiente canción del grupo Aragán, Él no lo mató. Ay, qué policía, señor, él no lo mató. Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Él no lo mató. Nos dice algo muy cierto. La sociedad es un factor muy importante para las y los jóvenes, desde la música, películas, series que ven o escuchan, hasta la comunidad. Van obteniendo ideas, y esto, queridos oyentes, hay que cuidarlo. No mostremos algo que está mal como algo bueno. Como pudimos escuchar, la cápsula solo nos deja ver lo necesario que son los espacios de educación con perspectiva de género y a visibilizar la violencia y su impacto, llamar las cosas como son para la futura educación de las personas y prevenir la normalización de la violencia. Retomando la información, algunos temas de investigación de este campo son: propuesta pedagógica, educación sin colores, uso de material didáctico con perspectiva de género en la práctica educativa en preescolar. Educación sexual, una tarea pendiente de los padres y madres jóvenes para sus hijos e hijas de 3 a 5 años. Gordofobia en educación y niños con TDAH con bajo rendimiento escolar. Así también, en este campo es conveniente que los proyectos de titulación sean desarrollados acorde a las temáticas impartidas en los seminarios y optativas. Sin embargo, hay apertura a trabajar otros temas, que seguramente tendrán relación posible. Esta opción de campo estará ofertada en el turno intermedio, es decir, de 12 a 6 de la tarde, pero el horario puede cambiar. ¿Y tú? ¿Con qué palabra describirías el campo Contextos Inclusivos para la Prevención de la Violencia en la Educación? Escuchemos el collage. Transformación. Género. Inclusión. Visibilizar. Maravilloso. Espectacular. Genial. Completo. A manera de conclusión, nos damos cuenta de que el campo Contextos Inclusivos para la Prevención de la Violencia en Educación nos brinda información para atender o para formar nuevos y nuevas profesionales de la educación que puedan responder y atender a los diversos escenarios de violencia, de inclusión, discriminación, de grupos vulnerables, y todo esto con una perspectiva de género y con un enfoque feminista. Todo esto para prevenir problemáticas sociales en escenarios educativos y no educativos. Esto me deja pensando, ¿tenemos el personal suficientemente capacitado para enseñar y aplicar estas temáticas dentro del espacio escolar? Ahí se los encargo. Excelente reflexión, Jazz. Recuerden que los datos y la información que les proporcionamos en este episodio la pueden encontrar en pedagogía.upnvirtual.edu.mx, en el apartado de Plan de Estudios, seleccionando opciones de campo 23/24 o en el año que corresponda. Pueden encontrarla en nuestro Instagram, Explorando UPN, que les invitamos a seguir si aún no nos siguen. Y bueno, aquí termina un episodio más de Explorando UPN. Agradecemos a nuestras y nuestros oyentes por estar aquí con nosotras. Hasta la próxima. Educar para transformar, educar para liberar.